Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo. Producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional. Hoy es 18 de diciembre. Les llega por este multimedio de Teleradio América, canal 45 de UHF, canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio XZ Broadcasting Nacional en sus 730 kilociclos de amplitud modulada, que se transmite todas las noches de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y contamos como siempre para desarrollar el programa con la ayuda y colaboración de nuestro amigo licenciado Roger Orlando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, arquitecto. ¿Cómo se siente? Hoy estamos un poco desarmados por situaciones de emergencia. Me obligaron a venir directamente sin recoger las cosas del guión, etcétera. Bueno, pero es obvio que el tema obligado hoy en la mañana es este fiasco que ha representado la presentación de los supuestos, o no supuestos, de los asesinos del senador Darío Gómez, que ahora resulta que se viene al suelo todo lo que se exteriorizó en la rueda de prensa. Yo creo que eso va a dejar mal pagada a la policía, ¿no? Bueno, para la apreciación y la percepción generalizada del pueblo, todo lo que se montó allí fue un sainete, una obra de teatro, en donde los actores principales, desde luego, eran aquellos que ya le habían entregado su rol, pero al mismo tiempo eso da la oportunidad de que el pueblo perciba de manera directa y la sociedad se concientice de cuáles y de qué manera se están manejando las cosas en la cuestión policial, la cuestión investigativa, en todo lo que se refiere a la criminalidad en el país. En particular, en lo que se refiere al caso del senador, los cuestionamientos, cada vez que surge una nueva pregunta, surgen a su vez 5 o 6 preguntas nuevas más. Pero es que el asunto tiene un pespunte medio peligroso y desde que se ha identificado en el Congreso Nacional a los asesinos como visitantes en varias oportunidades del propio senador asesinado, ya se cae al asunto de que ellos no sabían a quién estaban matando. Ahora, ¿qué vínculo existía entre el senador Gómez y esos delincuentes? Que incluso en uno de los periódicos se dice que alguien dio el testimonio de que había visto cómo él le daba alguna suma de dinero a uno de ellos, que andaban juntos siempre, 2 o 3. Es decir, todo eso está dando ya la connotación. Y recuerden las observaciones nuestras ayer, cuando decíamos, bueno, ¿cómo es que esta gente caminando por toda la ciudad, primero atinan con que ese es el sitio, dicen que no saben quién está ahí, la jipeta del senador está afuera, muy seguramente con su placa, y entonces entran, dicen que van a robar, pero la esposa, hoy viuda del senador, le va a entregar la joya y ellos la apartan, no les interesa la joya. Entonces, todo eso, más la presencia allí de un encapuchado y la situación de que había en el grupo personas que tenían sentencia, nada menos que de 30 años, nada más en la calle. Resulta que eran más de uno. Sí. O sea que había por lo menos 3 que debían estar en la cárcel y están en la calle. Entonces, recuerden que nosotros decíamos aquí precisamente, el problema que está viviendo este país no es solamente reformar la policía,
es que si no se atiende lo que está pasando en la justicia y lo que está pasando en las cárceles, no estamos haciendo nada. Absolutamente. Porque es obvio que la policía ha sido muy deficiente y además está corrompida y aparecen miembros de la policía produciendo actos delincuenciales. Eso es casi una cosa que ya deja de ser extraordinaria de la frecuencia con que se repite. Entonces, tenemos un problema muy serio en este país, un problema muy serio, porque ahí hay ahora una situación que parece como que esa gente fueron sacados de la cárcel y andan en la calle con la anuencia de alguien que lo sacó de la cárcel. Y alguien que debe tener poder. Y lo está usando para matar. Los está usando para matar. Entonces, ahora es que la policía se le ha puesto la cosa fea. Porque después de aquel espectáculo que habíamos comentado, que da de mal gusto ver a aquella gente, sobre todo el principal, masticando un chicle, y todo el habla mundo tú ahora, ven, muerto de ponte aquí. risa, Sí. y aquello realmente lucía mal. El director de la obra era ese. Sí, ese fue el que tiró el Sí, discurso, el que tiró el discurso, de la barricada, ¿no? Y yo, porque mis necesidades me empujaron. Señores, todas estas nuevas vertientes, hay todavía más de eso. Dice que en uno de los casos de los que no deberían estar afuera, pero que estaban, se señala que la misma dirección de prisiones, cuando se le cuestionó en una oportunidad pasada que se había requerido a ese reo para pasarle uno de los juicios, de los tantos y numerosos juicios pendientes que tenía cada uno de ellos, de los que ya le habían pasado y le habían sentenciado. Pero probablemente algún otro delito en el que estaba involucrado. Exactamente. Entonces, la Dirección General de Prisiones informó al juzgado que ese reo no podía ser traducido porque había muerto en un enfrentamiento, en un levantamiento en la cárcel. Ese mismo. Yo no vi esa versión. Sí, no me digas. El periódico. Mire, esto tiene un trasfondo que para llegar a la mayor de sus profundidades, allá, aclarar todo esto va a tener una repercusión. ¿Tú sabes lo que me está recordando esta situación? Tú no has visto en las películas que presentan unas unidades élites muy secretas, sí, tan secretas que a los integrantes les ponen el récord de que están muertos. Sí, para entonces, que no haya evidencia de su existencia. Cuando alguien escala y busca y lo que encuentra, no, ese es fulano, no, ese murió. Y entonces, bueno, en más de una película uno ha visto eso. Lo que dice que de alguna manera eso se está haciendo, ¿no? Bueno, pues en este caso parece que lo estamos haciendo aquí. Se está haciendo como delincuente. Y como dijo Anjito, que lo que él sabía de manejo de armas lo aprendió en el cine. Parece que el que dirigió todo este asunto también lo aprendió en el cine porque se buscó a uno que estaba muerto, ¿no? Se suponía que no podía estar ahí porque estaba muerto, ¿no? Así es. Yo no sé. Estos cuestionamientos. Señor, el país está mal. El país está mal. La corrupción permea por todas partes. Y desde luego se brota de los partidos políticos, que fueron los primeros en corromperse. Entonces, los partidos políticos, la corrupción ha rebosado a las instituciones del Estado. Y ha permeado entonces algunas instituciones, como son la policía, el aparato judicial, está corrompido. Se corrompió desde cuando el Senado de la República ponía a los jueces. Y ahora sigue corrompido bajo la Suprema Corte de Justicia, que ha estado haciendo declaraciones como si hubieran llegado ayer, ¿no? De que hay jueces que están con una actuación dudosa y que están sometidos a investigación. Entonces, realmente todo esto tiene que ponernos a pensar, y yo le hago un llamado al presidente de la República, ciudadano Hipólito Mejía Domínguez,
porque en sus manos está guiar un proceso de respuesta a esta crisis. Él es quien puede tomar las decisiones para que esto comience a marchar, porque estas cosas no se resuelven de un plumazo tampoco. Pero un plumazo bien dirigido puede ayudar a que las cosas se orienten en la dirección correcta. De manera que nuestra recomendación al presidente de la República es que se siente con un equipo muy escogido a masticar estas situaciones que se están dando en la República Dominicana. Ya decíamos también, a propósito de las declaraciones del presidente de la Cámara Dominicana de la Construcción, el amigo Guy Moya, que él está eufórico con las perspectivas del año que viene. Y yo decía que era a partir de la experiencia del año 2001, pero la experiencia es todas estas torres que estamos viendo. Y ese es un motivo de alegría para unos y de preocupación para otros, como nosotros, que nos preguntamos de dónde sale el dinero de todo eso que nosotros estamos viendo a nuestro alrededor, que está floreciendo como si fueran hongos. De preocupación para la sociedad, arquitecto, va a tener que ser necesario. Nosotros estamos tratando de que la sociedad se preocupe. Sí, se despierte. Porque el que esté viendo todo eso como signo de progreso, yo no voy a olvidar las expresiones de aquel ciudadano que cuando se le hicieron las primeras acusaciones al gobierno del doctor Joaquín Balaguer en sus 12 años de que había corrupción, él dijo, pero es que eso significa que el país progresa, porque en un país pobre, donde no hay desarrollo de la economía, no hay corrupción. Realmente aquello me cayó como un balde de agua fría, porque ese señor que dijo eso tenía hasta ese momento una reputación intachable en este país. Que no quiero mencionar su nombre por respeto a su memoria, que está muerta. Pero la corrupción viene de por allá, viene de por allá. Yo me voy a permitir, si usted me lo concede, ¿Cómo no? hacer un ruego, una petición y una recomendación específica ya en este caso, aunque yo no soy jurista. Creo que toda esta situación que se está dando, que ya en los últimos días hemos estado viviendo con los casos que han repercutido de manera tan contundente en la sociedad, en la conciencia de la sociedad nacional, debería llevarnos a que el Código Penal de este país tiene que contemplarse una revisión profunda, porque aquí las sanciones, ya eso de 30 años, y esas cositas así, ya pasaron de moda. Yo creo que aquí hay que aplicar sanciones más drásticas, más fuertes. Hay que llegar a ¿cómo se llama? La sentencia de pena de por vida, y en algunos casos hasta llegar a la pena capital, porque los reincidentes, como estos casos que estamos comentando, ya trascienden lo que podría catalogarse dentro de la patología de un psicópata social. Ya esto va más allá. Estos son unos tipos que ya se sienten con una inmunidad tremenda y hacer y deshacer a su antojo. Entonces eso hay que pararlo y hay que dar los ejemplos a la sociedad para que los demás, los que están mirando el comportamiento de esos sujetos, no sigan esas trayectorias. Pero esas iniciativas o esa recomendación que tú haces de buena fe, ¿a dónde es que van a recalar? Es decir, ¿quién las va a levantar? ¿Quién las va a decidir? Por eso yo estaba haciéndole un llamado al presidente de la República para que se rodee de un equipo. No estoy hablando de su gabinete, me perdona, señor presidente, porque en su gabinete hay un grupito de miembros que deberían estar sentados ya en algunos banquillos de acusados. Yo estoy hablando de que usted use su capacidad de discernimiento para seleccionar con quién usted se va a aconsejar frente a esta crisis que está viviendo la nación dominicana, pero que a usted le está tocando enfrentar, porque usted es el presidente de la República. Y entonces hay ciertas acciones que tomar frente a instituciones que están mostrando ya un grado de corrupción tal que la nación sencillamente no lo puede soportar. Esto
tenemos que entender que lo que se está viviendo en toda lo que se llama el quehacer político y en el quehacer económico, que tiene desde luego una dimensión social, porque nada de eso es una sola cara de lo que sea, sino que un hecho tiene una faceta económica, tiene una faceta social y una faceta política, cualquier hecho. Entonces, estamos en un problema integral donde todos los aspectos que uno vaya a examinar están haciendo crisis. Tenemos una economía paralizada por falta de confianza. Entonces, si a la falta de confianza en términos de política económica se va a sumar la falta de confianza en términos de la seguridad, y el propio presidente de la República le dice a las personas que tienen cierta relevancia, fue que dijo, Sí. Y a los funcionarios que se cuiden, es decir, a los legisladores. Bueno, pero eso no puede ser, porque se supone que el Estado debe garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, igual que tiene que garantizar el ejercicio de sus derechos. Entonces, como la policía cada vez muestra ser más incapaz de hacer eso, y ahora acaba de llenar la copa con esta demostración de incapacidad, donde está mostrando a estos señores con supuestos simples asaltadores o ladrones, y resulta ser que hay una conspiración. Entonces ellos son totalmente incapaces. Y nosotros, este país, esta sociedad no puede permitirse el lujo de tener esa policía. Esa es la materia de todo el debate de la reforma policial. Pero ¿qué es lo que es sustantivo en ese proceso? Es el material humano. No es otra cosa. No son los uniformes, porque yo recuerdo... Ni los rangos. No, pero tú recuerdas que se mandaron a hacer unos uniformes con Oscar de la Renta. De las rentas, 19 millones, qué sé yo. Una vez yo dije que eran 90. Sí. Entonces, no son los uniformes, ni los rangos, como dice Roger, tampoco. Que, por cierto, yo sostengo que han sido objeto de inflación, ¿verdad? Es decir, antes usted compraba en el sentido figurado, ¿no?, de una transacción donde usted antes usaba $1, ahora tiene que gastarse 20. Bueno, pues antes, cuando usted iba al destacamento de Gascue, que es el que yo conozco porque viví casi toda mi vida ahí, desde el año 38, en la esquina de La Pastel lo que había era un segundo teniente. ¿Y ahora? Y ahora creo que hay un mayor, y cuidado. Entonces, por eso, en la entrevista que le hicimos a los 3 ex jefes policiales que tuvieron la gentileza de venir a nuestro programa, uno de ellos mencionó que el jefe de la policía debía tener el rango de teniente general. Y yo me he espantado, porque eso parece una carrera que no va a terminar. Ahorita le pondrán las rayas de generalísimo. Eso no puede ser. Claro, la reforma que estaba planteada eliminaba de golpe y porrazo los rangos. Entonces eso no se puede hacer así. ¿Por qué? Porque en este momento, y con toda esa hipertrofia a que me he referido, los rangos son los galones que se adquieren a través de la carrera policial. Es decir, usted va ascendiendo en la carrera policial con rangos, no con las posiciones. Y entonces eliminar esa referencia de golpe y porrazo pues crea una distorsión en la configuración de lo que es la institución. Pero evidentemente tampoco se puede seguir en el camino en que está. La versión que salió en la prensa decía que se iban a mantener los rangos, ¿no? Sí, dice que se llegó a un acuerdo, hubo un consenso con respecto a esas dos cuestiones. Yo quisiera poner, aunque hay una distancia, pero hay un símil en el término de lo que es una transición. Miren, durante un tiempo en este país, los ingenieros y los arquitectos que funcionaban en este país no estaban graduados de universidades. Eran el resultado de que participaron a través del periodo de la intervención militar norteamericana en una serie de obras. Y como he dicho más de una vez, los dominicanos no somos brutos, somos inteligentes, podemos tener más o menos educación o cultura, pero no somos genéticamente tarados y aprendemos rápido. Entonces aquí
se improvisaron una serie de ingenieros prácticos, casi todos eran ingenieros, pero también había arquitectos prácticos. Y llenaron un vacío en la sociedad dominicana. Comenzaron a llegar entonces los graduandos de las universidades del exterior en las disciplinas de la ingeniería y la arquitectura. Porque durante muchos años la Universidad de Santo Domingo daba títulos en medicina y en derecho. ¿Verdad? Cuando comenzaron a llegar los graduandos de Europa y algunos de los Estados Unidos, entonces ya había una diferencia entre los que se habían graduado académicamente y venían ya con un dominio de la teoría de la ingeniería, y los que lo hacían de una manera rutinaria, pero estaban haciendo su tarea, ¿verdad? Lo decían los prácticos. Que eran los prácticos. Entonces, ¿qué se hizo? Que se dictó una disposición que congeló, primero le otorgó una credencial, pero a base de un examen. Es decir, que se creó una comisión con la gente que acababa de llegar con créditos académicos, le daban un examen a los que estaban desempeñándose en las tareas de la ingeniería y la arquitectura, y a todo aquel que daba la talla le expedían entonces un exequatur, que quiere decir un permiso del Poder Ejecutivo para ejercer, con la credencial de ingeniero práctico o arquitecto práctico. Pero ahí mismo decía que a partir de ese momento ya no se reconocía, ni podían ejercer nadie que no tuviera o una credencial o que viniera con una credencial académica del exterior reconocida en el país. Es decir, le pusieron un hasta aquí. Exacto. Y además de eso comenzaron a recapacitar a todo lo que llegaron hasta ahí. Pero, que es lo que se hace. No, y lo filtraron. Y lo filtraron. Entonces, ¿qué pasó? Que los arquitectos y los ingenieros prácticos comenzaron a morirse y se fueron extinguiendo. Sí. Y desaparecieron. Ay, Entonces, en este caso no es asunto de que se mueran los oficiales de la policía, sino que no deseamos. se vayan pensionando con sus rangos hasta que los que queden sean los que estén de acuerdo con la nueva organización. Entonces hay que crear o establecer el criterio de la nueva organización para hacer una transición hasta ahí. Entonces eso es lo que ha faltado, porque se ha pretendido como hacer las cosas un poco a rajatablas, y por eso ha tenido tanto tropiezo el proceso, y además porque ha intervenido gente que no conoce la cosa. Y esa es la parte formal muy importante, pero hay otra parte estructural, un aspecto que esta mañana señaló en un programa que asistió Tomás Castro, por cierto, que ya yo había percibido después que salimos de este programa ayer en la tarde. Yo vi por televisión cómo fue que se llegó al refugio que tenía Anjito y cómo ellos cogieron todos los artefactos que Anjito tenía allí escondidos, las pistolas, el rifle de Camaño, los robos, el botín de los robos que había hecho. Pues todo lo manejaron sin guante y con la mano y agarrado así. Había un teniente que agarró el rifle y le hizo así y lo sobó. Señor, esto hay que cogerlo con un lápiz, con una pinza y meterlo en una funda. Y con guantes para no contaminar la evidencia. ¿Cómo se llama? Eso lo aprendimos en películas. En las películas. Pero las películas tienen cosas buenas, así como tienen cosas malas, que dijo Anjito. Y eso es lo que debe aprender la policía de las películas. Digo, si es que puede servir de algún entrenamiento audiovisual. Bueno, porque si no saben leer, tampoco puede. Pero pueden escuchar en la película. Desde luego, y están viendo. Es audiovisual, están mirando y así es la mejor manera de poder penetrar. No duden ustedes que haya su cuota de analfabetos ahí. Sí, los hay en el Congreso Nacional, ¿verdad? Para que esto sea una sociedad verdaderamente representativa. Sí. Arquitecto y señores televidentes, él como abogado señaló que en un juicio esa evidencia no tiene ningún valor. ¿Cuál de ellas? El rifle, ni las pistolas que ellos agarraron con las manos, ni el botín que, bueno, ellos dijeron haber encontrado ahí. Bueno, el abogado defensor de él contestará que eso no estaba ahí. Digo, depende, ¿no? Porque el rifle tiene una numeración, y si la numeración estaba fichada, entonces van a decir, sí, ese es el rifle, mire la numeración ahí, ese es. Bueno, el rifle era, pero no se sabe si lo pusieron. Digo, el cuestionamiento existe, si lo pudieron haber llevado y haberlo puesto, por haberlo contaminado con las huellas que no eran de él. No, lo que pasa es que cuando ya usted comienza a transitar en el camino de la duda, esa duda puede llegar muy lejos. ¿Verdad? Entonces hay que tecnificarse, hay que llegar a depurar todos esos procedimientos. Pero además,
aparte de que es necesaria la técnica y la capacidad, se necesita la idoneidad en términos de responsabilidad, de seriedad, de propósito, de motivación profesional. Por eso hay que darle garantías que el que aborda la carrera policial, que lo haga con una motivación realmente de vocación. Exacto. Y que vaya a estudiar todos los aspectos de criminología que tú te referías, que es una ciencia. Es una ciencia. ¿Por qué? ¿Cómo usted va a investigar un crimen? Aquí había una época en donde el que estaba sentado en el departamento, por ejemplo, de robo, conocía a todos los ladrones, lo tenía en su cabeza. Se llamaba. Sí, entonces llamaba, mire, que robaron tal cosa, tráeme a fulano de tal. ¿Verdad? Y eso era así. Bueno, ya eso no es así. Pero ¿cómo vamos nosotros a avanzar si todavía no estamos viendo ninguna evidencia de que las técnicas y todos los recursos de la ciencia para la investigación están siendo incorporados a la tarea de la policía? Y sobre todo porque no vemos que el material humano responda a las expectativas de una mejoría en el servicio. Pero repetimos, no es un problema de la policía nada más. En este momento hay que investigar cómo fue que esa gente salió de la cárcel, quién lo sacó y al servicio de quién están esa gente. Porque evidentemente estamos frente a una conspiración donde todo indica que ese grupo estaba ubicando, ¿qué le llaman? En términos mafiosos. En términos mafiosos. Primero, y se le acercaron y se involucraron con él. Digo, eso es lo que parece, porque estaban visitándolo, iban al Congreso. Entonces, todo resulta que lo que se planteó allí en la rueda de prensa se cayó. Y la policía no fue capaz de detectar la mentira, entonces la estaba apañando. Bueno, esa investigación tendrá que arrojar resultados. Y ahí es donde el presidente de la República tiene que ponerse los pantalones. Porque sencillamente no podemos seguir por este camino. Y en cuanto al aparato judicial, no sé cómo lo vamos a resolver. La respuesta la tenía un grupo de juristas, entre ellos el licenciado Castillo Pantaleón, que decía que la Suprema Corte de Justicia ya había perimido su ejercicio. ¿Por qué? Por ahí que tenemos que comenzar. Y no limpiamos arriba para reestructurar el alto mando del aparato judicial dominicano para que comience a bajar de arriba hacia abajo, limpiando y sedaciando todo lo que hizo ese grupo que está ahí. No vamos a tener justicia en el país. Y aquí se han producido manifestaciones de justicia en manos de la gente, lo cual es sumamente peligroso. El otro día no llegamos a debatirlo en el programa, yo lo tenía apuntado. Hubo un caso de linchamiento, sí, en el interior, donde un delincuente que tenía reputación de estar asaltando y violando mujeres, intentó asaltar y violar a una mujer y el vecindario entero le cayó y lo mató, o sea, lo linchó. ¿Y ahora qué pasa? Bueno, que si eso se generaliza, porque no tiene la protección de la policía y porque cuando el delincuente es atrapado, al poco tiempo está circulando en la calle, entonces la gente va a tener que hacer eso. Y ustedes se imaginan lo que eso significa. Bueno, tenemos que hacer un paréntesis para cumplir compromisos comerciales, que va a ser también una presentación anormal porque no están aquí los objetos de la promoción. Bueno, a propósito de agua, debo informar que fui a la reunión de las cuales le hablé en la dirección de la CAS, la Corporación del Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Santo Domingo, con la invitación gentil que me hizo el amigo Julio Suero Marrancini para mostrarle a un grupo de colegas. Incluso había algunos ex presidentes del CODIA, al igual que yo, que soy fundador además de la institución.
el proyecto de ley para modificar la estructura del manejo de agua potable y alcantarillado en el país. Hay dos aspectos que me preocuparon de la exposición, y es que me enteré que hay otra legislación que se está formulando separadamente que le llaman Código de Agua. Yo tengo copia de otra legislación que había introducido el gobierno de Leonel Fernández, de la cual ellos no tenían noticia. Y entonces todo apunta como que hay un manejo segregado de cosas que todas tienen una misma base. Porque ¿cómo se puede pensar a largo plazo en el manejo del agua potable si los ríos desaparecen? Entonces, ¿quién es responsable de que haya ríos? ¿Quién es responsable de que no se siga prendiendo la vela por los dos extremos? Que es depredar, por un lado, deforestar las cuencas, con lo cual, cuando llueve, porque sigue lloviendo, no es que no llueva, es que sencillamente cuando usted quita los árboles, quita el follaje, quita las raíces, todo aquello hace que las laderas queden expuestas a la erosión. O sea, cuando llueve, entonces el arrastre del agua se lleva a la capa vegetal que antes era retenida por la acción de los árboles y de las raíces y de los troncos. Y además porque la humedad que protegía las cuencas para evitar la rápida evaporación, bueno, pues también desaparece. Pero porque el agua entonces baja por esas pendientes violentas de las montañas a una enorme velocidad hacia un destino que es el mar, en lugar de quedarse filtrado dentro de las raíces y dentro del fondo de los ríos por la gravilla. Como le extraen la gravilla, entonces dejan pelado también el cauce para que el agua corra sin ningún tipo de elemento de retención, que es lo que hace que el trayecto desde el punto más alto hasta el punto de desembocadura se haga lentamente, en lugar de que aquello salga como un muro de agua que se desploma hacia abajo, que se lo lleva todo por delante. Entonces, nosotros hemos estado haciendo eso. Y la depredación de los ríos se está haciendo sencillamente porque la nueva Secretaría no está ejerciendo sus facultades legales. Se le ha dado a la nueva Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Ambiente todo un cuerpo legal para que actúe frente a todas estas depredaciones. Pero no se está sintiendo eso. Y los que están sacando agregados para la industria de la construcción, esta floreciente industria de la construcción que nos está sembrando como hongos, torres por todas partes, necesita esos agregados, pero en lugar de buscarlo en las minas, se buscan en los ríos para que el país se quede sin ríos. Entonces, si nos quedamos sin ríos, ¿cómo va a haber un sistema de agua potable? ¿Lo vamos a desalinizar? ¿La vamos a extraer del mar? Porque esa es la forma más cara de hacer las cosas. Es el agua más cara, el agua de la desalinización. Pero decía yo precisamente en la reunión, y algunos jóvenes que estaban allí, pues no lo sabían. Digo, a principios del siglo pasado y a fines del antepasado, la República Dominicana enviaba goletas con agua a Curazao y Aruba. Así es. Goletas con agua. ¿Por qué? Porque esas dos islitas no tenían posibilidad de agua potable, excepto la lluvia, la que caía y que podían retener en aljibes, etc. Entonces necesitaban agua. Nosotros le mandábamos agua desde aquí, o se le vendía. No sé quién tenía el negocio, pero había goletas que hacían eso. Bueno, ¿qué tienen ellos ahora? Todas las islas de lo que es el dominio holandés, que son Curazao, Aruba y San Martín, que están en el otro lado, Bonaire. y Bonaire, tienen plantas de desalinización. Es una forma muy cara de obtener agua, pero tienen agua porque la sacan del mar. Y yo he dicho que si este país sigue por la ruta que lleva, de depredación, de imprevisión, de falta de visión de futuro, vamos a tener que parar en plantas desalinizadoras para asegurarle agua potable a los dominicanos. Igual que el descuido en
suplir la energía eléctrica necesaria para el desarrollo de la nación, llevó a la crisis en que se sumergió este país. Sencillamente porque eso no era prioritario. Y estoy hablando específicamente de la responsabilidad, que en eso tiene más que nadie quien más tiempo detentó el poder, que se llama el doctor Joaquín Balaguer. 12 años primero y 10 años después. Y la crisis del 90 se produjo precisamente en manos del doctor Balaguer, donde aquí hay que recordarse, porque ya no está tan lejos aquello, ¿no?, de las colas para ir a conseguir combustible, porque ni eso había. Y el país se apagó. Pero se diseminó en todo el país plantas propias, plantas supuestamente de emergencia, porque se supone que los apagones son de periodos cortos y entonces es una emergencia. Pero no era una emergencia, eran plantas que tenían que hacer servicio continuo y por eso venían, se dañaban de una vez, plantas que no resistían la situación de la crisis prolongada. Pero había más capacidad instalada en plantas propias que la capacidad que tenía instalada la CDE. ¿Y ustedes creen que esas plantas en manos privadas no consumían combustible? Y yo preguntaba, pero bueno, es que no hay nadie que esté calculando que es preferible tener las plantas concentradas en su capacidad en manos de la corporación, que va a consumir menos combustible, que tener esta diseminación de plantica, que es la privatización de la energía eléctrica hecha de la forma más estúpida y más cara. Anárquica. ¿No? Y más tonta, ¿no? Más estúpida. ¿Por qué? Porque contamina el medio ambiente con sus gases, contamina de ruido, crea toda una situación de consumo excesivo de combustible. Pero eso es lo que nosotros estábamos haciendo. Y yo decía, pero bueno, es que no hay nadie en este país que esté pensando. ¿Cómo es que no se le dan los recursos que necesita la corporación para tener las plantas de base que nos van a salvar de la crisis? No, pero estábamos en otra cosa. Estábamos haciendo el monumento al almirante de la mar Océana. Oh, sí, valioso monumento. Estábamos haciendo el acuario, estábamos haciendo una serie de cosas. Por todas partes, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos usar la cabeza. Esta sociedad dominicana necesita usar la cabeza. Y para usar la cabeza, tiene que hacer que el órgano social, que tiene cabeza, manos y pies, ¿no?, le dé la función de pensar a la cabeza y no a los pies. Que nosotros lo que hemos hecho es que hemos construido ahora, deformando un aparato del Estado dominicano que refleja lo que debería ser la sociedad dominicana, pero hemos puesto a los pies a pensar y probablemente a tratar de caminar con la cabeza, y ninguno de esos órganos va a hacer bien esa función, y por eso estamos haciendo tanto disparate. ¿O cómo se explica que nosotros hayamos cogido la capital de la República y la hayamos dividido en 5 pedazos? Y que para resolver los problemas de la mala administración de un síndico, que este no es el único malo que tenemos, sino de los que han pasado por ahí. Pero el problema no es la estructura, el problema es el incumbente. Entonces, vamos a desarticular ahora la jurisdicción y las instituciones y todo, porque no supimos escoger bien a las personas para las posiciones que estaban supuestos a desempeñar. Ahí hay unas expresiones de Johnny Ventura con relación a la zanja. La ciudad está llena de zanjitas. Y dice él que el que quiera un moño bonito, que aguante jalones. ¿De qué moño bonito está hablando el señor síndico? También es una forma de expresarse burda, de imitación a la forma en que lo hace el presidente. Porque esas son salidas de ese tipo de... Pero yo le quería preguntar, arquitecto, el proyecto que se presentó en el almuerzo fue para del manejo de las aguas de todo el país o para la CAS, para el Distrito Nacional? No, de todas las aguas del país. Pues fue de INAP. Me fue entregado el proyecto. Yo lo voy a leer y a desmenuzar para venir con un panel aquí técnico y vamos a decir nuestra opinión. Sí. Yo le dije al amigo Suero Mancini, digo, estoy totalmente en contra de la privatización. Lo dije en mi emisora, me dijo él, ya me lo dijeron. O
sea, alguien se ocupó de llamarlo y decirle lo que yo había dicho ayer. Bueno, yo se lo reitero, somos amigos de muchos años y hemos pasado juntos muchas cosas, en todos los planos. Pero ese proyecto tiene una serie de connotaciones de clara inclinación privatizadora. Y por lo que yo escuché ayer, ahora yo voy a leerlo, y mi opinión, como les dije, se la voy a poner por escrito, pero también la voy a dar públicamente, porque voy a luchar contra eso. Voy a luchar contra esa privatización, contra el deterioro de los servicios públicos, porque en el caso específico del agua, como dijimos, eso estaba determinando que surgiera otro negocio, el de las aguas embotelladas. Pero ¿qué pasa con el asunto de las aguas embotelladas? Y ustedes tienen que saber que hay aguas de esas que están embotelladas, que no tienen la calidad para consumir. Entonces la gente hace un esfuerzo y gasta su dinerito en comprar agua embotellada pensando que están con eso garantizando su salud y se están comprando una enfermedad. ¿Por qué? Porque los exámenes que determinan que esa agua no está en condiciones no se hacen del conocimiento de la ciudadanía. Por eso la iniciativa de la Secretaría de Industria y Comercio, a la cual yo estoy contribuyendo, de complementar los aparatos y mecanismos de protección del consumidor, son absolutamente necesarios, porque aquí el consumidor está pegado o pintado en la pared. Y entonces, desde luego, si usted no sabe que este producto está embotellado, pero que no está en condiciones de ser ni siquiera vendido, y usted lo compra, usted está botando su dinero y está contrayendo una enfermedad. Entonces, eso es un crimen. Además de que el hecho de que el agua haya pasado a ser un negocio, está diciendo cómo se ha deteriorado todo en este país. Cómo ha pasado a ser un negocio los guardianes, las compañías de guardianes. ¿Y por qué hay compañías de guardianes? Porque la policía no está haciendo su función, señor. Porque está bien que los bancos tengan una policía especializada. Y yo recuerdo cuando se creó una policía especializada de bancos que tenía su sede en el Banco Central. Y le prestaba ese servicio a todos los bancos. Pero ahora resulta que no, que es que las calles y la seguridad de los ciudadanos, si usted no tiene un policía particular, o sea, un guardián, usted no sabe quién lo va a asaltar. Pero además, quiero decir otra cosa, se ha dejado de cuidar de tal manera la constitución de esas compañías de guardianes, que hay muchísimos delincuentes que están enganchados en las compañías de guardianes, con esta agravante también. Porque yo recuerdo que en la conversación que sostuvimos con los jefes policiales, me decía uno de ellos, que qué pasaba cuando se le trasladaba material humano de las Fuerzas Armadas a la policía. Bueno, que ningún jefe militar se desprendía de lo bueno. No. Entonces cuando le decían, mira, tienes que mandarle gente a la policía, le mandaba, entonces la aprovechaba y hacen lo que hizo Fidel Castro cuando mandó a todos sus delincuentes para Estados Unidos. Entonces los jefes militares dicen, ¿cuáles son los más indeseables que tenemos? Fulano, hágame esa lista, mándensela a la policía. Quiere decir que lo que va de las Fuerzas Armadas a la policía no es lo mejor, porque ningún jefe de cuerpo militar se desprende de lo mejor. ¿Qué pasa? Que cuando la policía da de baja, ustedes se imaginan a sus rapas y eso va a pagar entonces a los guardianes. A su vez. ¿Verdad? Tercer nivel. Y entonces usted tiene delincuentes ahí que fueron dados de baja de la policía enganchados a guardianes, custodiando la seguridad de usted, su vida y sus bienes. Por eso es que se hacen tantas situaciones donde aparecen los llamados guachimanes, ¿verdad?, al frente de hechos delictivos. La fiscalización sobre estas entidades es absolutamente inexistente, porque el cuerpo del Estado, que es la Secretaría de Interior y Policía, que debe precisamente brindar, llevar a cabo esa función,
no la está evidentemente. Pero yo creo rigiendo que no es Interior y Policía, ¿no? Yo sobre creo que los guachimanes. También tiene las Fuerzas Armadas. Me parece que es las Fuerzas Armadas. En cuanto a las armas, pero en la constitución de No, pero también me parece que es la Fuerza Armada. No estoy seguro, ¿eh? Bueno, la verdad es que hay muchas quejas y hay muchas deficiencias que se reflejan en ese orden. Perdóname, ¿tú quieres otro factor agravante? Sí. Que los guachimanes están llenos de haitianos. Ajá. Para que ustedes sepan. Bien, entonces... Hay muchísimos haitianos que están reclutados en compañías de guachimanes. Entonces, las Fuerzas Armadas deberían prestar un poco más de atención sobre esa situación de los guachimanes. Prestar un poco más de atención y apretar un poco más también la clavija de esas compañías, muchas de las cuales deberían dar de baja del servicio ese, claro, por no tener calificación suficiente y por no responder entonces de lo que se supone que sería su función en la sociedad. Y con respecto a lo de la CAS, yo quería hacer una pequeña observación, arquitecto, y es que la CAS también va a tener su problema en cuanto a su reestructuración organizativa, puesto que como el Distrito Nacional ha sido dividido en 5, administrativamente la CAS también va a tener que dividirse. Yo se lo dije tantas partes como el distrito ha sido dividido. Él dijo, nosotros aquí todavía... Pero no, sí. No, eso es que todo eso es un disparate. Hoy está en la prensa precisamente unas declaraciones del autor de todo eso, que es Tirso Mejía Ricard, defendiendo el asunto, porque ahora resulta que la Junta Central Electoral se queja de que está fuera del distrito. Ajá. La Junta Central Electoral dice, provincia? bueno, pero estamos en la zona oeste de la provincia de Santo Domingo, ni siquiera estamos en el distrito. Señor, eso es un disparatazo y eso se lo han adjudicado a Peña Gómez. Yo tengo el testimonio de una persona que me llamó a mi casa y me dijo, yo estaba presente cuando el auspiciador de todo eso, que es un empresario de la zona oriental, le llevó el proyecto de descentralización administrativa del ayuntamiento, que eso es lo que yo planteé desde 1975, en aquel seminario del cual yo he hablado tantas veces, que lo organizó la UNFU y el CODIA. Santo Domingo 2000, descentralizar administrativamente el ayuntamiento. Pero ¿qué pasó? Peña coge el proyecto y me dice esa persona, yo tengo su nombre ahí apuntado, me llama a mi casa y me da la información. Se lo pasó a Tirso Mejía, que estaba ahí, que era entonces diputado. Y de ahí para adelante el proyecto ha venido a parar en eso que está ahí, que no fue lo que le llevaron a Peña. Pero la responsabilidad de todo eso, que es de Tirso, parece que se la quiere pasar a Peña Gómez. No se puede para ser justo, yo tengo que decir que eso no fue una propuesta de Peña Gómez. Peña Gómez se equivocó en muchas otras cosas, pero en eso no. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy. Volveremos mañana, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Pellana Anita y Roger Ogando. De lunes a viernes, de 11 a 12 meridiano, Agenda Nacional por Multimedio, Teleradio América, 7 medios diferentes y un solo mensaje.